Hola a todos, soy Carlos Yáñez, el director de Socratec, y hoy os quiero hablar de los lenguajes de programación más importantes de todo el mundo. Em, Hemos sacado este ranking de una página que se llama HackerRank, que es una página independiente que todos los años sacan las estadísticas de los lenguajes más importantes y de un montón de información dentro del mundo de la informática. En este caso, hablamos de los lenguajes que tienen más relevancia, que van a ser, de momento, los primeros de la lista, ¿vale? Ya que TypeScript, bueno, es un poco más complicado de explicarlo, lo haremos en un vídeo independiente, y Pascal y R no tienen tanta importancia, pero podemos hablar de los lenguajes propiamente dichos que aparecen en esta lista, ¿vale? Vamos a ir tratándolos en el mismo orden que están aquí recogidos. El primero es JavaScript. Hoy en día es el lenguaje más importante del mundo porque básicamente el desarrollo pivota de aplicaciones de escritorio y aplicaciones móviles hacia aplicaciones web, ¿no? Hoy en día, como ya sabéis, las páginas web son lo más importante que hay, las empresas las necesitan para funcionar ya, básicamente, y por lo tanto el lenguaje web más avanzado que hay, que es JavaScript, va a ser el lenguaje hoy en día más importante. No siempre ha sido así, hasta hace 2 años el lenguaje Java era el más importante, que es el lenguaje seguramente más grande que existe, lo veremos después, pero la propia naturaleza de las páginas web está haciendo, y de la naturaleza de la informática y las necesidades de las empresas están haciendo que pivotemos hacia JavaScript como lenguaje, ¿no? Básicamente, vale para desarrollar web, es de alto nivel, ¿vale? Significa que vamos a poder trabajar con él bastante lejos de lo que es la máquina, el ordenador, eso es otro tema para otro día quizás. Básicamente el propósito inicial, original, era dar comportamiento a una página web, ¿vale? Que cuando pulsas un botón pase algo, cosas por el estilo, era lo que se encargaba este lenguaje, aunque ha evolucionado un montón. Originalmente se ejecutaba en el navegador, es decir, el navegador va a tener un componente que va a permitir interpretar este lenguaje, que es quien lo va a ejecutar, y aunque inicialmente estaba pensado para web, hoy en día tiene muchísimos otros propósitos, ¿vale? Esos propósitos se consiguen a través de frameworks, que son marcos de trabajo un poco distintos, es decir, usas el mismo lenguaje, pero le das más propósitos que lo que era el lenguaje original. Por ejemplo, para crear páginas web muy rápido, de una forma muy eficiente, que es lo que las empresas demandan hoy en día, tenemos el framework Angular, React o Vue. Esos son los tres más importantes de JavaScript para crear páginas web. No toda la página web, sino lo que el usuario ve, ¿no? Dentro del lenguaje JavaScript solo utilizaremos esos tres frameworks para crear lo que el usuario puede ver. También nos vale para crear servidores, como puede ser Node.js o Express, que es una librería también en Node, y nos vale para crear servidores. Y también podemos crear aplicaciones móviles, por ejemplo, usando React Native o Ionic, utilizaremos JavaScript para crear también aplicaciones de móviles. También existen posibilidades de crear aplicaciones de escritorio y otras muchas cosas que no voy a entrar porque quizás sean un poco más minoritarias, pero esto cubre un poco la importancia del lenguaje ahora mismo. Si puedes crear la web, el servidor y la vista de móvil en un solo lenguaje, ese lenguaje va a ser muy importante porque te va a permitir desarrollar o realizar una gran parte del desarrollo dentro de ese lenguaje sin salir de ese lenguaje. Es decir, aprendes su lenguaje y puedes hacer muchas cosas con él, ¿no? Luego tenemos el lenguaje Java, que durante los últimos 15 años ha sido el lenguaje más importante de calle, ¿vale? 15, a lo mejor un poco más, 20 años quizás. En todo el mundo ha sido el lenguaje más importante, pero ha caído, está un poco en la curva descendente, porque la tecnología web, digamos que se está imponiendo, ¿no? Java no es específico de tecnología web, en general es un lenguaje multipropósito, pero lo que se solía usar inicialmente para crear aplicaciones, también servidores, incluso también puedes crear páginas web, aunque, bueno, sí, existiendo JavaScript, esto es una opinión personal que será criticada seguramente, pero yo no creo que sea el lenguaje más eficiente para crear páginas web. Seguramente JavaScript es mucha mejor opción. Java está en todas partes, habiendo existido durante tantísimos años y siendo tan importante como ha sido, os podéis imaginar que se usa para todo, ¿vale? Ordenadores, móviles, web, servidores, hardware, como por ejemplo el modem de vuestra casa, el router que tenéis en vuestra casa para internet, está con casi toda probabilidad hecho algunas partes con Java, y bueno, eso vale para un montón de cosas. Es un lenguaje tan importante, tan extendido y tan conocido que lo que han hecho, igual que está pasando ahora con JavaScript, es que utilizan el lenguaje para darle más funcionalidades al lenguaje, ¿no? Por ejemplo, para crear servidores o para crear páginas web, etcétera. Eso es lo que suele pasar cuando un lenguaje es adoptado mayoritariamente, ¿no? Entonces, que hay mucha gente desarrollando en ese lenguaje y mucha gente trabaja para mejorar lo que el lenguaje puede hacer. Es decir,
¿para qué lo podemos utilizar, ¿no? El propósito de esto es que nosotros aprendamos el lenguaje Java y nos valga para crear incluso páginas web, por ejemplo, que aunque no era inicialmente diseñado en ese propósito, la evolución, el uso, la cantidad de gente que estaba trabajando en él, lleva a que cada vez se apliquen más cosas para con solo ese lenguaje poder hacer la mayor cantidad de cosas posibles, ¿no? La importancia inicial era que el código se podía escribir en cualquier ordenador y ejecutarse en cualquier ordenador. Esto antiguamente no era así, porque cuando veamos el lenguaje C explicaremos que cuando tú escribías un programa en el lenguaje C, por ejemplo, en principio, según cómo se escriba, pero lo normal será que solo se puede ejecutar en el ordenador donde está escrito, ¿vale? Esto tiene un poco más de chicha de lo que pueda parecer, pero no voy a entrar en eso ahora mismo. Como es el lenguaje más importante de los últimos años, pues también es el lenguaje que más aspectos abarca. Es seguramente el lenguaje más grande del mundo en cuanto a cantidad de librerías, contenido, desarrollo en ese lenguaje, etcétera. Porque claro, tantos años siendo tan importante, pues va a tener mucha relevancia. Existen infinidad de librerías, APIs y frameworks de Java. Probablemente estamos hablando de varios miles, a grosso modo, tranquilamente. Es, como digo, enorme. Y los frameworks más importantes de Java pues son Spring, Hibernate, Play, existen un montón, diseñados para bases de datos, páginas web y un montón de funcionalidades que, bueno, se nos queda un poco fuera del propósito de este vídeo, pero se podría hablar largo y tendido sobre el lenguaje Java por su enorme extensión. Luego tenemos el lenguaje C, que es muy antiguo. Está resurgiendo hoy en día después de muchos años de capa caída. ¿Por qué? Porque el lenguaje C está orientado hacia el hardware, es decir, cuando yo tengo una máquina y quiero darle comportamiento a esa máquina, el lenguaje, digamos, ideal para llevarlo a cabo es el lenguaje C. Cuando hablo de máquinas, ¿de qué hablo? Hablo de, por ejemplo, las pulseritas, los wearables, pulseritas que te miden la actividad cardíaca, te dan la hora y te permiten recibir llamadas, y etcétera, ¿no? Relojes inteligentes. Todo lo que es máquinas, el entorno para programar la máquina a más bajo nivel, más cerca del hardware, es el lenguaje C. Entonces, dentro de ese lenguaje vamos a poder orientarlo sobre todo hacia darle comportamiento a los dispositivos, ¿no? A las máquinas. Hoy está resurgiendo por Internet of Things, como hay pulseras, relojes, ya empieza a haber más cosas, ¿no? Anillos y un montón de ropa y cosas por el estilo para monitorizar un montón de cosas. Como eso es hardware, eso es la máquina, para darle comportamiento a la máquina usamos el lenguaje C. Entonces el Internet of Things, y no solo los wearables, también que los dispositivos que se ponen por la casa para encender y apagar las bombillas, ese tipo de máquinas, todo, o la mayor parte estarán hechas con este lenguaje. Es un lenguaje un poco elaborado porque se trabaja un poco a mano. Aquí dentro del lenguaje C tenemos muchas librerías, pero no tenemos cosas que nos automaticen como otros lenguajes. Se suele trabajar a mano. Dado que tú vas a hacer un comportamiento para una máquina, es difícil que ya haya código hecho para esa misma máquina. Vas a tener que hacerlo tú a mano, porque esa máquina es distinta que otra máquina, ¿no? Una pulsera Xiaomi va a ser distinta que la siguiente generación y la siguiente generación. Van a poder utilizar cosas, pero lo que hagan para la Xiaomi no vale para la otra pulsera del mercado, la competencia, como se llama. Cada una tiene su propósito, ¿no? Tiene su hardware específico y por lo tanto tiene un código hecho para esa máquina. Luego tenemos C++. Lo primero que hay que entender que C++ no es un lenguaje distinto o independiente. Es lo que se dice es un superset del lenguaje C. Es decir, tenemos el lenguaje C y luego tenemos el lenguaje C++. Básicamente, el lenguaje C++ hace todo lo que hace el lenguaje C, pero también añade más características. En este caso, la orientación a objetos, que es, digamos, la característica más importante que sí tiene C++, pero no tiene el lenguaje C, ¿vale? Entonces, que tenga la orientación a objetos le da características de un lenguaje más moderno, ¿no? Un poco más, bueno, te va a ser más fácil trabajar. Y este concepto se llama superset. Es bastante importante porque hay otros ejemplos. Básicamente, pues esa es la idea. Un superset hará todo lo que hace el lenguaje del que es la base y añade funcionalidades nuevas, es decir, para darle otra vida, para poder ampliar sus funcionalidades. Y es muy potente, ¿vale? Ya no voy a entrar mucho más porque más o menos es lo mismo que C, solo que permitiéndote crear, pues esto, orientación a objetos. Luego tenemos Python, que es uno de los lenguajes que más están creciendo hoy en día, ¿no? Es un lenguaje de alto nivel, cada vez abarca más ramas. Igual que pasó con Java y está pasando con JavaScript, también está pasando lo mismo con Python. Cuanta más gente lo adopte y lo utiliza, más grande se hace y más posibilidades nos ofrece. Es decir, aprendiendo Python, puedo llegar a crear más contenido, páginas web, por ejemplo en Python está muy orientado hacia Data Science, estudio de la información que capturamos dentro de nuestros sistemas, ese tipo de información.
Es un lenguaje centrado en la simplicidad. Python supuso una revolución muy importante dentro del mundo de la programación porque empezó a hacer las cosas, innovó mucho haciendo las cosas de forma distinta, simple. El objetivo de Python es que sea un lenguaje simple, relativamente fácil de aprender y y rápido de desarrollar. Es decir, que tú puedes escribir programas muy rápido con Python. Eso es muy importante. Luego estas ideas la ha copiado, por ejemplo, JavaScript en la versión ES6, una de las últimas versiones del lenguaje y de las más famosas hoy en día, las que más están de moda, pues ha copiado muchos aspectos de que eran originarios de Python, ¿no? Eh, Básicamente es un lenguaje multipropósito, vale para web, data science, como ya he dicho, machine learning y cada vez va abarcando pues, más aspectos. Cuenta con un montón de librerías para diferentes cosas bien distintas entre sí, como puede ser, no tiene nada que ver el desarrollo web con data science, ¿no? Y vas a tener un conjunto de librerías orientadas hacia uno o hacia otro. También es muy importante el tema de análisis matemático dentro de Python. Son los lenguajes más importantes para los matemáticos, por ejemplo, para poder hacer estudios y sus movidas de matemáticos, sabe Dios. Tenemos frameworks también en este lenguaje para poder desarrollar más rápido y orientado hacia diferentes propósitos. Por ejemplo, de cara a web tenemos Flask, Django y Pyramid, que son los más importantes. Y luego tenemos Data Science, por ejemplo, el framework Scrappy, que vale para un poco información y estudio de los usuarios, la información que generan, etc. Luego tenemos el lenguaje C Sharp, que a pesar de que lo que el nombre indica, no tiene nada que ver con el lenguaje C y C++, ¿vale? Microsoft creó este lenguaje, digamos, para competir con Java y aprovechando el nombre que ya tenía tirón de C y C++, eran lenguajes ya en el momento conocidos, y digamos que aquí está, digamos, la alternativa de Java de Microsoft. Pertenece a la plataforma .NET de Microsoft, que es un ecosistema de Microsoft para poder hacer todo con ellos. Tiene bases de datos propias, lenguajes de programación propios, lenguajes web propios y es de alto nivel. Básicamente sirve para trabajar con ese ecosistema, como por ejemplo C Sharp, ASP.NET, Visual Basic, Azure, TypeScript, SQL Server. Todo es el ecosistema .NET de Microsoft, que es para programar dentro del entorno Microsoft. Normalmente está orientado hacia grandes empresas, también hay empresas pequeñas que lo utilizan, esto no es una norma universal, pero por lo general hasta ahora ha sido adoptado sobre todo por grandes empresas. O empresas que son partners de Microsoft o que buscan ser partners de Microsoft, es decir, que colaboran con ellos y ganan un poco ese reconocimiento. Algunas versiones de herramientas son de pago, porque, bueno, es Microsoft, entonces al final pues hay cosas que son de pago, toca pasar por caja, sobre todo las herramientas que están siendo muy famosas tienen versiones de pago para empresas un poco más avanzadas, así que solo empresas que tengan realmente dinero, que sean grandes, van a poder acceder a lo mejor a ese ecosistema de Microsoft y abarca muchísimos ámbitos. Hoy en día, por ejemplo, desde páginas web hasta la HoloLens, las gafas de realidad virtual y lo que le pongas. O sea, aquí Microsoft está invirtiendo un montón para ser relevante en el sector y hasta cierto punto lo está consiguiendo. Luego tenemos el lenguaje PHP, que ya está muy de capa caída, ya no es lo que era, aunque sigue siendo relevante porque va a haber como el lenguaje Java durante muchos años ha sido muy importante, entonces sigue habiendo muchos proyectos escritos en este lenguaje. El PHP era un lenguaje que antiguamente era muy utilizado, lo que pasa es que ya no, cada vez va perdiendo, digamos, adeptos. Si una empresa tiene un código enorme escrito en el lenguaje PHP, va a seguir contratando gente para mantener ese código. Pero hoy en día es muy probable que los nuevos proyectos que se inicien ya no se inicien con el lenguaje PHP. Cuando te queda un proyecto, pues tirará hacia tecnologías como JavaScript, por ejemplo, siendo web, ¿no? Un poco la lacra que lleva este lenguaje es que le ha costado mucho reinventarse, ha sacado versiones nuevas, pero no han tenido el éxito yo creo que esperaban que tuviese. Está orientado hacia desarrollo web del lado de servidor. Em, Como sería, por ejemplo, Node. Sería un poco el que viene a sustituir hoy en día al framework Node de JavaScript, viene un poco a sustituir lo que era hasta ahora PHP. Hoy en día suele usarse para añadir mejoras a proyectos que ya existen, sobre todo con sus frameworks como Symfony o Laravel, aunque ya no es tan relevante como lo ha sido, ¿no? Ya va un poco capa caída, como he dicho. Tiene un montón de CMS basados en él, como Magento, PrestaShop o WordPress, está todo hecho con PHP y lo que generan son webs de baja calidad, lentas y hoy en día para lo que es el estándar ya son anticuadas. Lentas comparado con JavaScript, ¿no? Que es un lenguaje mucho más moderno, mucho más óptimo, mucho más eficiente, ¿no? Y es otra cosa completamente distinta. Y los frameworks, pues eso, Symfony, Laravel, CodeIgniter. Y nada más, hasta aquí introducción a los lenguajes. Solo quería un poco daros una visión
de los lenguajes que hay, más importantes, menos importantes y bueno, cómo están las cosas en el mundo del desarrollo. Muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente.